Sí, profe, me espero un ratito, por Buenísimo. favor. Bueno, dale. Lo que vimos la clase pasada fue, ya entramos en la unidad número 4, que es América Latina. Y vimos lo que era lo que le llaman el modelo de economía primaria exportadora, o primera globalización, o crecimiento hacia afuera, ¿sí? Que va hasta 1930, para que hoy abordemos el otro periodo, que es del 30 al 70, conocido como crecimiento hacia adentro. Y habíamos quedado en que justamente, ahí tenían el texto para que ustedes lean y expongan algunos puntos, los que quisieran elegir para exponer aquí. Ah, esperen que este no es el PowerPoint que les tengo que pasar hoy. Profe, Sí, empiezo. te escucho. Sí, empieza. Yo hasta eso voy a ir para habilitarles después el PowerPoint de la clase de hoy. Sí, comenzá. Bueno, lo que pude, mi conclusión, digamos, lo Perdón, que pude. perdón, Mayra. Sí, Diana y bueno, Clara, vos no tenés obligación, ¿no? Pero sobre todo, Diana, si querés aportar a medida que va hablando Mayra, no hay ningún problema. Sí, Mayra. Bueno, profe. bueno, en este capítulo, digamos que se analizaron los procesos económicos y sociales, digamos, de América Latina, como usted dijo, en el periodo de 1870 y 1929. Ujú. Esto se hizo, digamos, a partir de diversos factores, como ser la población, las exportaciones, el PBI y el PBI per cápita, digamos. El mercado interno también menciona el entorno sociopolítico institucional, el fortalecimiento del poder del Estado, los mercados de tierra, los mercados de trabajo y los distintos escenarios, digamos, de la vida rural. También la distribución del ingreso y de la riqueza, el capital extranjero, la política económica y la diversificación productiva. Y bueno, eh, la estructura productiva y, digamos, su diversificación también, la Sí, innovación tecnológica, las transferencias internacionales de tecnología. perfecto. Entonces, digamos que para este análisis los países fueron divididos en tres grandes grupos, dice. Ujú. Eh, que dice que en principio se emparentan por su posición geográfica, en donde el Sí, primer grupo eran los países del Caribe y de Centroamérica, el grupo 3 eran los países del extremo sur y el grupo 2 perfecto. eran los países que se encuentran en el medio, digamos. Sí, sí, Eh, como América Central, sí, parte de la claro. región del Caribe. Sí, ¿Continúo o querés sí, hablar, más Diana? bueno, ustedes. Bueno, siguiendo con el tema que estaba hablando Mayra de la población, dice que América Latina creció a un ritmo del 1,7% anual en esta época, en este tramo que tomamos de tiempo, que es desde 1870 hasta 1929, Ujú. y, y que fue mayor a la media mundial de lo que llevó a América Latina a que pasara de un 2,9% a un 4,2% mundial. Y los países que crecieron mayormente en población
fueron los países del grupo 3 que mencionaba Mayra, que son Argentina, Chile y Uruguay. Sí, Y una de las características que diferenció el crecimiento poblacional fue la capacidad de atraer inmigración a América. Este, que, bueno, América Latina absorbió la quinta parte de los 62 millones de personas que emigraban desde Europa y Asia. perfecto. Argentina y Brasil fueron los países, o sea, de Latinoamérica que más receptaron la mano de obra europea. Sí. Y bueno, después ya pasamos a las exportaciones, Ujú. que este periodo se caracterizó como el auge exportador, que, o sea, como usted estaba diciendo, las exportaciones se desarrollaron hacia afuera. eh, bueno, se lo llamó el periodo de desarrollo hacia afuera, también primario exportador o también la primera globalización. Perfecto. Bueno, la dinámica exportadora se basó en los bienes agropecuarios o mineros que fueron prácticamente nulo el peso o tipo de exportaciones, pero entre 1880 y 1929 América logró un aumento de su participación en el comercio mundial. Ujú. Y de exportaciones per cápita de los países del grupo 3 que estábamos mencionando, podemos encontrar dos tipos. Por uno, tenemos de la población de las actividades competitivas internacionalmente por otra también tenemos una mayor valorización de la producción exportadora que dependía de los mercados productores con los que se competía. Bien. Y bueno, la expansión más espectacular de las exportaciones se experimentó en Argentina a partir de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Y con esto todos los países se beneficiaron de la integración económica mundial. Ujú. ¿Me espera un poquito, profe? Sí, sí, sí. Perdón, profe, es que justo llamó mi papá buscando a mi mamá y mi mamá está trabajando. No hay problema. Me ha quedado acá. Bueno, y la dependencia de los mercados europeos o estadounidenses se convirtió en un determinante decisivo del desempeño relativo de las exportaciones después de 1914. Y bueno, las regiones costeras se vieron beneficiadas por la reducción en los costos de transporte marítimo, también en el caso del transporte terrestre, las ventajas del desarrollo ferrocarril, Sí. eh, que variaron, o sea, de acuerdo a los obstáculos geográficos, y las distancias a recorrer fueron en todo caso también muy importantes. Bueno, y bueno, las primeras vías férreas que se tendieron en América Latina fue en Cuba y luego en México y para el cruce transoceánico en Panamá. Y luego, que esto fue a mediados del siglo XIX. Y en la década de 1870 se produce una explosiva expansión en los países de mayor tamaño como Argentina, Brasil y, y México. Bien. No sé, Mayra, si quieres seguir.
Sí, bueno, yo digamos que agrupé algunos factores Bien, que fueron los que permitieron el impulso, digamos, en este periodo. Entonces yo ahí mencioné lo que es la mano de obra, la tierra, la tecnología, el capital y lo que es institucional. perfecto. O sea, ¿qué es lo que pasa con el Estado, etcétera? Bien. Claro, como para mencionar algo que creo que no que estaba mencionando Diana sobre los ferrocarriles, Ujú. parte de la tecnología, que yo tomé nota, digamos, de que uno de los hechos más importantes que impulsaron a América Latina y al Caribe fue el desarrollo del transporte. Bien, Entonces, tanto terrestre con el ferrocarril o como marítimo con las mejoras tecnológicas. claro. Entonces, gracias a eso se lograron algunas cuestiones claves, como ser la disminución de los costos de transporte, lo que permitió, digamos, el auge de los modelos exportadores. Bien, También permitía el desplazamiento de mano de obra y la consolidación de los territorios nacionales. muy bien. Entonces, era como que todo esto funcionaba como un mismo conjunto. Entonces, el ferrocarril llevaba mano de obra a los territorios alejados y volvía, digamos, con la materia prima para exportar. Entonces, a su vez, esto iba creando los distintos pueblos, digamos, y articulando así el territorio en todo general, digamos. Sí. También me pareció importante mencionar lo que es con respecto a lo institucional, Ujú. que dice que en cuanto a los cambios institucionales que surgieron, eh, basta decir que los estados atravesaron un proceso de consolidación del poder de políticas públicas destinadas mayormente a consolidar la propiedad privada y la integración con el resto del mundo en el modelo agroexportador. Ujú. Entonces, muchas de esas políticas tienen que ver con lo que ya se mencionó, o sea, con lo que mencionaba de la tierra y todo, que era uno de los factores, eh, también como la mano de obra, como el transporte y bueno, la finanza. Entonces, así era como los estados actúan como orquestadores, dice acá, de estos factores. Entonces, con el fin de una consolidación de estados nacionales dentro de un sistema económico global. Bien, Entonces, también es, es bueno mencionar, digamos, que estos cambios institucionales fueron mayormente inestables debido a los distintos episodios de puja de poder. ujú. Bueno, también, si bien podemos decir que si bien se tenían algunos fines de índole liberal, también se implementaron políticas proteccionistas con el fin era que estaba orientado a favorecer el modelo agroexportador y bueno, los grandes terratenientes. Bien. Entonces, Claro, en línea, porque ese era, perdón, sí, justamente cuál era el sector dinámico de la economía, ¿sí? Para ese periodo era justamente el sector exportador, ¿no? sí, sí. Sí, bien. Y bueno, entonces, en líneas generales, digamos, podríamos decir que todos los países de América Latina, digamos, que pasaron por procesos similares, con la diferencia de que, con, digamos, pequeñas diferencias, de que estos procesos fueron, digamos, resultado de la intensidad como en los tiempos en los que ocurrieron, digamos, tuvieron esas diferencias. Entonces, esta diferencia llevan en la mayoría de los casos a los países del grupo uno a experimentar grandes mejorías en este periodo Sí, y dejando así atrás a los países del grupo uno y 2. Aunque, sin embargo, dice que en mayor o menor medida el continente tuvo un avance significativo, dejando atrás a Asia y África y posicionándose, digamos, más cerca del desarrollo europeo o norteamericano. Bueno, una muestra de esto sería el notorio incremento del PBI y del PBI per cápita de los países latinoamericanos durante este periodo. Eso bien, sería una conclusión general. bien.
Diana, ¿quería agregar algo más? Claro, y bueno, a todo esto, el texto dice que, o sea, que hay una discusión entre que lo- si los avances institucionales fueron los que provocaron, o sea, la ola de crecimiento de Latinoamérica, o fueron en realidad las oportunidades que creó la expansión de la demanda internacional de las materias primas y la reducción de los costos en los transportes. Ujú. Bien. Ok, eso sería, Bueno, perfecto. ¿Pueden ver bien ahí las diapositivas? sí, profe. Bueno, ya habíamos quedado en la clase pasada, que lo mismo que han hecho de intensificar la lectura para el periodo anterior, después que yo le expliqué hacen exactamente lo mismo con este periodo, ¿no? Y una forma que como que ya van estudiando también para el parcial. ¿Mm? Bueno, profe. Eh, Perfecto. Ahora vamos a ver el periodo siguiente, que fue justamente cómo se da este nuevo patrón de desarrollo a partir de la industrialización dirigida por el Estado. ¿Mm? Este periodo que se empieza a llamar, o que se llama, perdón, de crecimiento hacia adentro, ahora ya no hacia afuera, sino hacia adentro, va según los autores de 1930 a 1970. Primero hay que recordar justamente que en el 29 se dio la depresión con una caída dramática del precio justamente de las exportaciones latinoamericanas, mientras que las importaciones también van a caer, pero no al grado de las exportaciones. Entonces, los países van a adoptar todo un sistema de control de cambios y van a aumentar los aranceles sobre importaciones agrícolas e industriales. Perdón, que no me di cuenta. Voy a poner mi cámara. Bien, entonces, a fines de la década de 1930, se van a crear en América Latina toda una serie de instituciones estatales especiales justamente para la promoción de nuevas actividades manufactureras, ¿sí? Y en particular justamente de los conocidos como bancos de desarrollo. ¿Mm? Entre las principales economías de la región, eh, a ver, Chile, Colombia, México, ya crean sus principales bancos de desarrollo entre 1934 y 1940. Mientras que Argentina, Brasil, Uruguay y Costa Rica eran países que ya contaban justamente con bancos públicos importantes desde el siglo XIX o bien desde comienzo del siglo XX. Entonces a ello se le va a agregar justamente la idea que todavía incipiente en la mayoría de los países durante esos años, de, ¿qué idea justamente esta? De nacionalizar ciertos sectores estratégicos. Eh, por ejemplo, ¿no? Como para dar un ejemplo, México, con un sector estratégico que lo va a llevar a la nacionalización, va a ser el de la industria petrolera. Eh, a ver, fue uno de los hitos más importantes. Justamente México había atravesado
su revolución mexicana desde 1910, esa revolución se institucionaliza en 1917 y ya para la década del 30, ¿quién va a estar justamente gobernando, va a ser el presidente en México, que es Lázaro Cárdenas? Es denominado también como uno de los modelos del populismo latinoamericano, así como Lázaro Cárdenas lo fue para México, Getúlio Vargas lo va a hacer para Brasil, Perón lo va a hacer para la Argentina, ¿no? Que son estos regímenes populistas que tienen justamente, que llevan adelante políticas en lo económico nacionalista, de la justamente de la nacionalización, que tienen que ver sobre todo con estos sectores estratégicos. A ver, por otro lado, el abandono, ¿sí?, de la ortodoxia monetaria, aunado también al alivio fiscal, generado justamente por la moratoria, ¿no?, de una deuda externa, va a facilitar la adopción también de políticas monetarias y fiscales de tipo expansiva, lo que va a favorecer la recuperación de la demanda interna. Para Bulner Thomas, las políticas estatales sí que consolidaron el desarrollo hacia adentro, y el control de las importaciones después de la Segunda Guerra Mundial respondieron justamente a varias razones. Pero antes de continuar con ello, esperen un poquito, vamos a ver, entonces, antes de volver con cuáles son esas políticas para Bulner Thomas, Bertola y Ocampo, ¿sí?, en todo este periodo que ellos lo denominan el de industrialización dirigida por el Estado, ellos elaboran una periodización en el cual este periodo cubre dos fases bien diferentes, bien marcadas. Una primera fase que se da justamente, a ver si es ¿sí?, el de la industrialización dirigida por el Estado. Una primera fase que va desde esa Gran Depresión en el 29-30, para América Latina específicamente en el 30, y la Segunda Guerra Mundial. Esa es la primera fase de esta industrialización dirigida por el Estado, que es un periodo esencialmente de transición y que estuvo caracterizado justamente por un lento crecimiento económico. Los autores hablan del 2,6% anual y el 0,6 por habitante para el conjunto justamente de los 14 países de la región. La segunda fase, que cubre entre el final de la Segunda Guerra y se extiende hasta la década del 80 del siglo XX, y que puede considerarse justamente como de predominio, ahí sí está la fase de predominio de la industrialización dirigida por el Estado, y que se caracteriza en este periodo por el mayor crecimiento económico de toda la historia de la región, con el 5,5% anual y el 2,7% por habitante. Ahora, en cualquiera de los casos, el crecimiento económico de los años 30, aunque superior al mundial, fue bajo esa primera parte e implicó justamente una fuerte desaceleración en relación justamente con los años 20. Entonces, México, por ejemplo, y Costa Rica son las economías que van a crecer, que van a tener un mayor crecimiento en la década del 30, a diferencia de los años 20. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos
tuvieron justamente como prioridad la reconstrucción de Europa a través, a ver si ustedes se acuerdan, de lo que fue el Plan Marshall. Entonces se crea instituciones importantes y que se mantienen hasta el día de hoy. A ver si se acuerdan ustedes cuáles son esas instituciones, por ejemplo. Que tiene que ver con todo este contexto del Plan Marshall, de recuperación de la economía, reconstrucción de la economía europea. Uno fue justamente la creación del Fondo Monetario Internacional en la conferencia de Bretton Woods en 1944, que aceptó como principio del orden económico internacional que surgió justamente de la Segunda Guerra Mundial, que los países pudiesen controlar los flujos internacionales de capitales, aunque sí aspirando justamente a ir eliminando gradualmente esos controles para las transacciones comerciales. Pero esto último solo sería restaurado en las principales potencias europeas occidentales en 1958, cuando se constituyó justamente la Comisión Económica Europea y en 1990 para las transacciones de capital. América Latina, ¿sí?, perdió importancia en el mercado norteamericano, aunque los términos de intercambio fueron variables justamente a los productos latinoamericanos desde los años 40 hasta la finalización de la Guerra de Corea en 1954. El gobierno, que va a ser el gobierno de los Estados Unidos, fue muy enfático en señalar que si América Latina quería flujos de capital norteamericano, estos vendrían solo como inversiones privadas. Y de hecho, hubo un incremento importante en el número de compañías multinacionales que se establecieron en Iberoamérica, especialmente justamente en los países más industrializados, que fueron los que más protegieron al sector manufacturero. Ahora, ¿qué nos dice Bulner Thomas para este periodo? Justamente lo que habíamos comentado hace un rato, que esas políticas estatales que se van a consolidar y que van a consolidar, el desarrollo hacia adentro y ese control de importaciones después de la Segunda Guerra Mundial, habían respondido a diferentes razones. Entre ellas, una de estas razones, a ver, esperen un poquito. Esto ya no, porque es después de la unidad número 4. Entre estas razones estaba, por un lado, los sentimientos nacionalistas de no tener justamente que depender de los vaivenes económicos y políticos del mundo desarrollado. De ahí que le digo, de estos modelos populistas, ¿sí?, de corte nacionalistas, como en el caso, en la década del 30, vuelvo a repetir, de Lázaro Cárdenas en México, de Getúlio Vargas en 30 y 40 en Brasil, y de Perón justamente en la década del 40, la segunda mitad de la década del 40 en la Argentina. Por otro lado, también, otra de las razones fue, un marcado pesimismo, dice el autor, en cuanto a la perspectiva de mantener los mercados de exportación.
También la escasez de divisa que se va a hacer notoria desde 1947 y las campañas del sector industrial aprovechando justamente estos sentimientos nacionalistas que ya mencionamos y eh, identificando sus intereses con los intereses de toda una nación y también las presiones de tipo político que van a llevar a que el Estado protegiese justamente a la industria a expensa de exportadores e importadores de los ¿sí? Mismos consumidores. Por otro lado, también, Bulner Toma señala que mientras América Latina, ¿sí?, cerraba justamente su economía, el mundo se embarcaba en un sobresaliente ciclo de expansión de 25 años, es decir, que va desde 1948 a 1973, que va a restablecer el comercio internacional como el motor justamente del crecimiento para la mayoría de los países desarrollados y muchos de los países en desarrollo. Ahora, sin embargo, otros autores van a argumentar que si bien es cierto, ¿no es cierto?, que la participación del continente en el comercio internacional cayó dramáticamente durante este periodo, el Producto Bruto Interno latinoamericano creció justamente a una tasa anual del 5,6% entre 1945 y 1974, lo que equivale al 2,7% en términos per cápita. Entonces, en ese mismo periodo, el sector industrial crece a una tasa anual del 6,8%, convirtiéndose justamente, para mal o para bien, dicen los autores, en el motor del crecimiento en el continente. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Bien. No sé si por aquí tienen alguna duda hasta ahora o continúo. No, no hay ninguna duda por ahora, profe. Bueno, ahora vamos a continuar. No sé por qué se me apaga la cámara. Esperen un poquito. Esperen un poquito, estoy tratando de solucionar que se me prenda la cámara. Bueno,
A ver. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Sí, profe. Ah. Bueno, este periodo que Bertole y Ocampo lo definen como la industrialización dirigida por el Estado, ¿m? Que aquí ustedes pueden ver bien, justamente dice, ¿por qué la llama industrialización dirigida por el Estado? La industrialización como eje del desarrollo, la ampliación de la esfera de acción del Estado en la vida económica y social, por eso la definen así, y la orientación hacia el mercado interno, que es la CEPAL con el desarrollo hacia adentro y este modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Otros autores dicen, no, bueno, que en sí no es que a todo el periodo no se le puede denominar industrialización dirigida por el Estado, ya que en la primera etapa está bien afianzado lo que fue los modelos de los ICE, la industrialización por sustitución de importaciones, que comenzó produciendo bienes de consumo final, que era la vía más fácil quizás de iniciar todo el proceso. Y ello se debía justamente a que la tecnología que se requería era menos compleja y necesitaba también menores inversiones de capital. Pero especialmente a que también ya existía un mercado para esos bienes. Entonces, el proceso de industrialización presionó justamente a la capacidad instalada. A ver, había fábricas de textiles que a principios de la década de 1930, por ejemplo, llegaban a trabajar en 2 o en 3 turnos y, y se aprovechó la capacidad instalada con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, tal como ocurrió, por ejemplo, en Perú y en Brasil. Y por otro, como para dar otro ejemplo, también la industria, en el Brasil, la industria cementera, ¿sí? Que también va a atravesar por esa situación. Ahora bien, en la medida en que el proceso se fue consolidando, aumentó justamente el coeficiente de industrialización o lo que es lo mismo, la participación del sector industrial en el Producto Bruto Interno, ¿sí? Ahora, si en la década de 1930 en América Latina, ¿sí? Un motor de crecimiento fue sin duda, ¿sí?, la industrialización por sustitución de importaciones. Eso es el ICI, ICI, industrialización por sustitución de importaciones, que ustedes ya lo vieron en la Historia Social y Económica 1. Y si bien se redujo justamente la actividad de algunos sectores vinculados a la exportación, hubo también otros que van a lograr incrementar, ¿eh? Tal como, por ejemplo, lo que les dije recién, con los textiles, con los materiales de construcción, y aquí lo que ya hice referencia, especialmente en referencia al cemento, la refinación del petróleo, también las ruedas para automóviles, los productos farmacéuticos, sanitarios, los alimentos procesados, como por ejemplo las pastas, las conservas, todo ello dirigido justamente a qué, al mercado interno. Y los textiles, bueno, son los que se van a destacar, ¿no? Sin ninguna duda, entre todas esas actividades. ¿Por qué? Porque las tasas de crecimiento fueron justamente superiores al 10% anual durante los años 30. Brasil ya había conocido una industrialización temprana en los sectores textiles, también del calzado, la ropa y los alimentos, y eso posibilitó justamente
que la industria que más rápidos crecieron fueron la de producción de bienes intermedios, de bienes de capital ahí, ¿no? Ahora, la industrialización fue muy intensiva. ¿En qué cosa? En el empleo, en la utilización de mano de obra. ¿M? Y se centró en la pequeña y mediana empresa, en particular en aquellas de nueva creación. Y también va a ser importante el papel que va a jugar algunos nuevos empresarios provenientes, muchos de ellos de esta Europa en crisis, como impulsores de todo este proceso. Entonces va a haber inversiones extranjeras dirigidas directamente a la sustitución de importaciones. Es decir, a sustituir, a industrializarlo, en sustituir en aquello que no estaba llegando. Pero, vuelvo a repetir, aunque en menor medida que de los años anteriores. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Sao Paulo, se estima que el empleo crece a una tasa anual del 10,9% para la década del 30 al 37. Y que los salarios reales, que no tuvieron variaciones, ¿por qué? Porque el estancamiento del sector primario suponía también una importante reserva de mano de obra y una oferta, ¿sí?, a la vez elástica de los alimentos. Entonces, América Latina, debido al colonialismo, a ver cómo le puedo explicar esto, ha tenido justamente hacia su interior, intrínsecamente, un problema de dependencia. Y a pesar, ¿sí?, de que se había independizado políticamente, la posición de América Latina era débil dentro del sistema y cambia esa dependencia, esto dicen algunos autores, esa dependencia política de España y Portugal a una dependencia económica, ¿sí?, de los Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces, el comercio se desarrolla a fines del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, dándose toda una división y especialización internacional del trabajo, es lo que habíamos visto hasta la clase pasada. Pero en los años 30, no todas las economías latinoamericanas van a alcanzar los niveles del desarrollo industrial. Solo algunas, como Brasil, Argentina, México, Chile, y por eso, ¿sí?, con esa gran depresión de los años 30 y el deterioro justamente de la economía en desarrollo, es esa respuesta doble. ¿Por qué una respuesta doble? Porque, por un lado, en las economías donde la industrialización era escasa o nula, volvieron justamente a una economía agraria, agrícola de subsistencia. Mientras que en donde tenían una base de industria, una base industrial importante, la respuesta va a ser justamente expandir esa manufactura doméstica para reemplazar las importaciones. Entonces, este proceso que se conoce como ISI o industrialización por sustitución de importaciones es una estrategia del desarrollo adoptada justamente por países de América Latina en los años 30, en los años 40 y a finales de los años 60. Entonces América Latina decide tomar, un camino conocido como el de crecimiento hacia afuera, tratando justamente de producir lo que antes se importaba.
por eso se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. Argentina va a fortalecer sus lazos con su tradicional inversor, que era el Reino Unido, Inglaterra, asegurándole justamente grandes ganancias a las inversiones, ¿no?, de este país, si le seguía comprando carnes y cereales. Aquí en la década del 30, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que no nos vamos a detener en esto, pero es un ejemplo para que ustedes lo vieron el año pasado, que fue el famoso pacto Rockham-Runciman. ¿Se acuerdan? En el 33. Bueno, Latinoamérica va a buscar modernizarse en tecnología. ¿Por qué? Porque tenía que producir nuevos productos. Ahora, también el campo va a tener que conseguir mejoras tecnológicas que tienen que ver en cuanto a todo su equipamiento. Y, a ver, también se va a dar una mejora en la infraestructura civil, a partir de nuevos caminos, nuevos puentes, nuevos puertos. Miren, la década del 30 va a ser importante en este desarrollo, que comienza todo un desarrollo vial. Para el caso de la Argentina, justamente va a ser a comienzos de la década del 30 que se crea, en el caso de la Argentina, la Dirección Nacional de Vialidad. Y esta institución tiene como uno de esos objetivos justamente establecer, diseñar, elaborar todo lo que van a ser la red troncal de caminos en todo el país. Y a partir de ahí, las provincias se van a ir adhiriendo a esta ley de vialidad nacional, creando dentro de sus territorios sus propias reparticiones, sus propias direcciones provincial de vialidad. Por ejemplo, Jujuy en 1933 tiene su Dirección Provincial de Vialidad. Y comienza así todo este crecimiento del parque automotor, del transporte automotor de pasajeros terrestre, que no solo va a ser el ferrocarril, sino que aparecen aquí también, y de carga, ¿no? Con los camiones, por ejemplo. Y, a ver, también para lograr todo esto se debían otorgar créditos blandos justamente a los futuros industriales, y se tenía que transformar en empresarios justamente para grandes proyectos que tenían que estar vinculados justamente con la siderurgia, con la química, con la energía, porque, a ver, no había importantes aportes privados para estos planes. Entonces el Estado aquí empieza a endeudarse. Y Estados Unidos va a ser uno de los principales prestamistas. Roosevelt llamó justamente a este periodo, para la década del 30, para salir de esa crisis. Después viene el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, y la política de él hacia el exterior llama este periodo justamente de política del buen vecino, que para los autores que analizan cómo fue el imperialismo de los Estados Unidos hacia América Latina, le llaman a esta política de tipo imperialista también como la política del buen vecino, y que colaboró justamente para que el dinero llegue a los gobiernos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque trataba también de evitar cualquier tendencia hacia el comunismo, que ya estaba latente desde el 17, ¿no? Cuando triunfa esa revolución bolchevique en Rusia. Entonces, las industrias creadas
que se crean en América Latina fueron limitadas y estuvieron centradas justamente en alimentos, en electrodomésticos, en bebida, en ropa, en esto que le decía la industria farmacéutica con los medicamentos. Y de Estados Unidos, por ejemplo, se seguía importando acero, máquinas, equipos, combustible, lo mismo también de Europa, ¿no? Entonces, por eso en esa primera etapa, esa industrialización dirigida por el Estado fue una industrialización, y hasta también con el primer plan de Perón, ¿no? Plan quinquenal de Perón, una industrialización de bienes de consumo, no así de estos bienes de capital. Entonces, a ver, a nivel político era fundamental también que la región tuviese gobierno fuerte. Entonces se pone en duda el liberalismo y el capitalismo y empiezan a aparecer regímenes políticos de corte autoritarios, militares, que desean justamente tomar el poder. En América Latina, en ese periodo, hay 10 golpes militares, 10 golpes de Estado, donde 6 son con éxito. Y después de ese periodo van a continuar los gobiernos populistas, repito, lo reitero, como el de Perón en la Argentina, el de Getúlio Vargas en Brasil, ¿sí? El de Paz Estenssoro en Bolivia. Y aparecen grupos socialistas que se van a ir infiltrando en el seno de los más necesitados, provocando estallidos sociales. A ver, luego desde la década del 60 y 70, ¿sí? Los países de Latinoamérica se van a embarcar justamente en política de fomento a las exportaciones, tanto de manufacturas como de productos primarios. Entonces, a ver, aquí unos pocos van a empezar justamente a desmontar la protección a sus sectores industriales con resultados bastante deficientes, bastante desastrosos. Y una característica importante de las economías de esta región durante los años 60 fue justamente el desarrollo de la industria y la diversificación de nuevas líneas de exportación. Ese aumento de la producción industrial va a ser sostenido justamente por el modelo de crecimiento basado en la sustitución de importaciones, y de los finales de los años 70 la región va a lograr una expansión de esas exportaciones de manufactura y un crecimiento paralelo de la importación de bienes industriales. ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna consulta? ¿Quieren aportar algo más? ¿No? ¿Necesitan un descansito de 5 minutos o no? ¿O seguimos y terminamos antes? Por mi parte podemos seguir, profe. No sé, Bueno. compañeros. Bueno, vamos como cerrando todo entonces esta parte. Entonces, a ver, las iniciativas, ¿sí?, de integración en la región, estas que se van a despegar justamente en los 60 y en los años 70, no van a demostrar ser una alternativa tan importante para la expansión económica como se esperaba, ¿eh? Ahora, no obstante, hay un intento de integración regional y se inicia justamente con la formación del área de libre comercio latinoamericana, y
El tratado originalmente incluyó justamente a la Argentina, a Brasil, a Paraguay, a México, a Chile, a Uruguay y a Perú de 1960. Y otras iniciativas de integración económica van a ser del mercado común centroamericano, con Guatemala, con Honduras, con Costa Rica, con Nicaragua y con El Salvador, a comienzos de la década del 60, de 1961, y también el Pacto Andino, conformado por Bolivia, por Perú, por Venezuela, por Colombia, allá a finales de la década del 60, en el 69. Y el objetivo justamente era reducir las tarifas dentro de la región a fin de qué cosa, de estimular el comercio y el crecimiento industrial, lo que le iba a permitir reforzar justamente la economía de escala. Y esto era visto como un medio para generar mayor capacidad competitiva en el comercio internacional. Ahora bien, la liquidez de la banca internacional a finales de la década del 60 va a permitir un desarrollo económico que se va a financiar con deuda externa. Entonces, esa tendencia se consolida durante los años 70 cuando los países exportadores de petróleo depositan enormes ganancias en la banca de Occidente. Y la banca privada internacional va a prestar importantes sumas de dinero a América Latina sin hacer estudios serios de factibilidad y de riesgos. Entonces, gran parte de ese dinero se desperdició en proyectos suntuarios, en consumo y también en especulación. Después de la segunda crisis del petróleo, ¿sí?, los países desarrollados van a entrar en una recesión. Va a caer el precio de los productos primarios y los términos de intercambio se van a tornar en contra de los países latinoamericanos. Entonces, América Latina ha pasado, ¿sí?, desde condiciones relativamente estables durante la década de los 60 al surgimiento justamente del problema de la deuda en los años 70 y también a los escenarios dominados por recesión y por inflación en los años 80 para llegar a las condiciones ¿sí?, de el principio del siglo XXI. Ese es el panorama que plantean justamente Bértola y Ocampo, y también algo vimos de lo que plantea Bullner Thomas para este periodo. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ese crecimiento que se da hacia adentro, se buscaba achicar ese deterioro de los términos del intercambio, pero al comienzo como que no se logra. Después, en un periodo de este modelo de neutralización dirigida por el Estado, sí, pero en principio no. Con esto no se preocupen, porque en la unidad número 5, que abordamos justamente todo lo que es la teoría del desarrollo, ahí vamos a retomar mucho de estos conceptos y mucho de estos procesos, ¿sí? Y otra de las características importantes, u otro de los procesos importantes que vamos a ver para este periodo, son las reformas agrarias, que no lo abordamos en la clase teórica porque eso es especial de un práctico que ustedes tienen.
de las reformas agrarias en América Latina. A ver, que ya voy a dejar entonces compartir esto. Bien. Bueno, ustedes tienen el día jueves el práctico número 7, ¿sí? Nosotros comenzamos, a ver, déjenme ver un poquito el cronograma. A ver. Bien. Con el teórico de hoy terminamos lo que es las clases teóricas de la unidad número 4 y ustedes tienen el jueves justamente el práctico que es sobre la década perdida y el paso a la segunda globalización, la crisis de los años 70. La clase que viene, el lunes que viene, comenzamos con la unidad número 5 y ustedes el jueves 17 van a tener el práctico de neoliberalismo, el legado de los 90. El 21 es feriado y después ya el 28 ahí nos volvemos a ver también con el último teórico sobre descolonización y teoría del desarrollo económico, y el 24 de junio sería el último práctico que habla sobre desarrollo y la reforma agraria en América Latina. Es decir, nos quedan 2 clases teóricas y les quedan 3 clases prácticas. El 5 de julio, el lunes 5 de julio,